Muy bien, entonces nos habíamos quedado en Lucas, ¿cierto? Nos habíamos quedado en Lucas, capítulo 9, versículo 36, hoy nos toca 37. Y bueno, la anterior semana habíamos visto no otro episodio, sino el famosísimo y bien conocido de la famosa transfiguración, ¿cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí, acuérdense que una de las cosas que vimos a partir del episodio de la transfiguración era que, o del cambio, del cambio de cuerpo que tuvo el Señor, es que junto con el episodio del bautismo, en donde también hay una voz del cielo que le señala a él, ¿no es cierto? Que señala al Señor Jesús como aquel a quien seguir, a quien en Dios confía y demás. Vemos que eso es la antesala del comienzo de una parte importante de su ministerio. Y aquí justamente, así como lo vimos allá en Lucas capítulo 3, luego de que él fue bautizado por Juan el Bautista allá en el Jordán, pues comenzó su ministerio formalmente, digamos, en Galilea. Y según el Evangelio de Lucas, pues está por comenzar su viaje a Jerusalén, donde finalmente será su crucifixión y demás, ¿no es cierto? Y resurrección y demás. Entonces, a la anterior semana vimos, como decíamos, la transfiguración que nos da ya la antesala para saber finalmente o digamos, para que todos los que leamos este pasaje, este libro, sepamos y tengamos muy claro quién es el Señor Jesús, que no es otro que aquel a quien la voz divina, Dios, está designando como aquel a quien hay que escuchar. Ya habíamos visto que justamente todo el Evangelio de Lucas tenía que ver con eso, que Jesús es el Mesías en tanto autoridad, a quien hay que hacer caso en adelante, ¿no es cierto? A quien hay que escuchar, a quien hay que obedecer en adelante. Bien, entonces, después de eso, dice el 37, ¿no? De pronto alguien me puede ayudar leyendo, por favor. Del 37 al 43 es lo que tenemos aquí en pantalla. Si desean, les hago un poquito más grande para que lo puedan ver. Del 37 al 43, de pronto alguien lo puede leer, lo que tenemos aquí en pantalla, por favor. ¿Alguien por ahí se anima? Amén, amén, Yo, amén, amén. gracias. Ahí está, perfecto. Y sucedió que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es mi unigénito. Y he aquí que un espíritu le toma y de repente clama y le hace convulsionar y echar espuma. Y con dificultad se aparta de él, golpeándolo. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación sin fe y perversa, ¿hasta cuándo he de estar para ustedes y les he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la magnificencia de Dios. Muy bien, muchas gracias, Sonita. Bien, entonces, este no es otro episodio, sino el famoso episodio de Jesús sanando a este chico que tenía, hoy sabemos, epilepsia. No lo dice ahí el pasaje, pero es el famoso episodio este, ¿cierto? De Jesús sanando a un chico epiléptico. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de esto. Si ustedes se acuerdan de este pasaje, que lo recoge también Marcos y también Mateo, ustedes se acordarán también que hay algo que falta, que no está contando Lucas, ¿no es cierto?, de esto. Y no sé si se acuerdan o pueden traer a la memoria qué elementos faltan de pronto o qué de lo que normalmente se suele decir de este pasaje falta, que no lo pone Lucas. Hay algo especialmente, casi que por el final, ¿no? La forma de concluir, digamos, es un poco diferente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, sí o no. Y si alguien se acuerda, por favor, díganos. ¿No? ¿Nadie? De este episodio del chico epiléptico al final. Bueno, al final, lo que básicamente, digamos, de este episodio, según lo cuenta Lucas, omite,
es esta frase o esta conversación que tienen al final con los discípulos, que los discípulos se le acercan, esto está en Marcos, que le acercan y dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Él le dice, no, lo que pasa es que de este tipo solo sale con ayuno y oración. Esa parte es lo que no cuenta básicamente Lucas. Pero acordémonos que Lucas a veces omite algunas cosas por cómo él está contando la historia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fíjense, a ver, aquí tenemos un episodio de de un evento en donde el Señor Jesús hace algo. Y lo que quisiera que razonemos al respecto es, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Ya? ¿Qué hace? Porque, por ejemplo, hoy nosotros diríamos, y les quiero plantear una disyuntiva. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Esta es una historia de exorcismo o de sanidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y por qué? O sea, ¿es de liberación o es de sanidad? Digamos así, si de pronto la palabra exorcismo suena muy fuerte, pero ¿es de liberación, digamos, o de sanidad? ¿Qué opinan ustedes? Sanidad, porque dice la Biblia que es que le sanó. Ok, sanidad por eso. ¿Alguien opina algo más o opina lo contrario? ¿Alguien más? ¿Alguien opina algo más? ¿Algo diferente? ¿Qué opinan? ¿Es un episodio de liberación o de sanidad? O sea, ¿es de liberación demoníaca, digamos, o de sanidad de una enfermedad? ¿Qué opinan ustedes? Eso de cómo se entendía antes parecía que era algo de liberación, pero ya entendiendo que, bueno, era una cuestión médica que tenía esa persona, es algo de sanidad. Eh, Provee esa sanidad para este. Ujú, muy bien. No sé si le escucharon desde el inicio, pero lo que dice mi esposa es así. Depende mucho de la época en la que uno lo escuche, porque si lo vemos hoy, pues muchas de las aflicciones que el Señor Jesús curó en su momento no eran consideradas enfermedades, necesariamente, eran consideradas más bien influencias o influjos directos de alguna fuerza maligna, de alguna fuerza sobrenatural, ya si no le quieren llamar maligna, pero de algo sobrenatural, algo que no tenía explicación. Entonces, fíjense, hoy sabemos que ¿cómo se dice? Los síntomas que se describe aquí, cómo estaba el hombre, este chico, ¿no? Que dice un espíritu, le toma, dice, y de repente clama, grita y le hace convulsionar y le hace echar espuma y con dificultad se aparta de él y cuando se aparta de él lo golpea mucho, o sea, ¿cómo se dice? Lo abolla mucho, ¿no? A propósito de las convulsiones, cuando ya le pasa, ¿no es cierto? No le pasa sin maltratarle, quiere decir, ¿no? No le pasa sin maltratarle. Si ustedes tuvieran estos síntomas, digamos, hoy, cualquiera de nosotros al menos diría, bueno, ninguno de nosotros hoy alguien que haga esto, tal vez se le ocurre decir, eso es evidentemente influjo del enemigo, o sea, no hay otra solución, aquí no hay que llamar a un médico, sino hay que llamar a un siervo del Señor. ¿Me explico? Muchos de nosotros ante un episodio similar, hoy lo que haríamos es buscar un médico, buscar, no sé, un psiquiatra, no sé, alguien que trate esa afección, porque hoy, por ejemplo, ya se sabe que la epilepsia, y que por un lado ya se tiene nombre, ¿no? La epilepsia es un problema que se desarrolla en el cerebro, que puede haberse desarrollado principalmente, como se sabe, en etapas tempranas de formación, es decir, en la infancia, en la adolescencia de las personas, que puede deberse a muchas cosas, un golpe, un traumatismo, un tumor, alguna cosa por el estilo, que lo que hacen es que haga que tengan este comportamiento, digamos, estas personas, ¿no es cierto? Y que básicamente se retuerzan, convulsionan, echan espuma, y que y mientras les dura este golpe, digamos, este shock, pues estén fuera de sí y pues se golpeen, se agollen, se maltraten un poco, digamos, ¿no es cierto? Y de una apariencia un poco extraña, ¿cierto? Entonces, lo primero que quisiera ver es cómo entenderlo, cómo entender esto, porque esto nos da una buena perspectiva, digamos, de las cosas, ¿ya? Por lo siguiente, por lo general, y esto es una cosa que siempre viene que veíamos un poco la anterior semana, ¿no? Es cómo se explican y cómo el ser humano ha explicado los fenómenos de la vida.
¿ya? ¿Cómo explicar? Y para nosotros, los cristianos, desde siempre, ha habido siempre una explicación sobrenatural, siempre. Si uno se sana, por ejemplo, hoy, incluso hoy, si uno está con una gripe, con una, no sé, con una infección en el estómago o algo más grave, ¿ya? Uno sigue el procedimiento médico y al final se sana, muy pocas veces nosotros como cristianos decimos es gracias a que seguí el procedimiento médico. Uno siempre termina diciendo gracias a Dios. ¿Me explico? Y no porque esté mal, sino porque para nosotros, nuestra forma de ver la vida, lo principal o el que está por sobre la medicina siempre va a ser Dios, más allá de la medicina y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que sí hay una forma, además, digamos, que también es plausible de explicar el fenómeno. La persona se sanó en un escenario como el que les digo, no porque necesariamente haya confiado o no en Dios, sino porque la medicina es efectiva y porque hay suficiente estudio para confiar, digamos, y suministrar una determinada medicina o medicamento, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Siempre va a haber cosas en nuestra vida, en nuestra realidad, que no podamos explicar. ¿Ya? Siempre va a haber, hasta ahora. A pesar de que ahora tenemos un avance médico enorme, todavía hay males, hay enfermedades, hay cosas, hay un montón de situaciones que no tienen explicación, ¿no? O que incluso teniendo explicación no tienen cura, como por ejemplo las famosas alergias, ¿ya? Las famosas alergias es algo que según la medicina no tiene cura y uno tiene que aprender a vivir con eso, ¿de acuerdo? Hay muchos que opinan lo contrario, pero el criterio general de cualquier médico es eso, por ejemplo, con respecto, ya no les digo una enfermedad, sino simplemente una alergia, un defecto genético, digamos, que de alguna otra manera tenemos todos, que nos hace susceptibles a algún alérgeno, se llama, ¿no? Algún agente externo que nos hace que se detone nuestra alergia. En fin, pero lo que quiero decir es, siempre va a haber algo que no sepamos de explicar. Siempre va a haber algo que puede que no tenga una razón aparente. Y a pesar de que se tenga, digamos, toda la información, o más dicho, y lo que quiero decir es lo siguiente, para los cristianos no importa mucho que se tenga nombre o no de la situación, del mal, porque para nosotros, como decíamos, sabemos que hay alguien superior, sabemos que hay alguien que está en control. Y aún si tenemos a la mano la medicina hoy, un procedimiento médico, una cirugía, qué sé yo, una pastilla que tomarse, pues sabemos que sobre la pastilla está la voluntad del Señor y está el poder de Dios para sanar. Y aquí fíjense ustedes que esto viene bien aquí. ¿Por qué? Porque al momento, como bien lo anticipaba mi esposa, al momento de que este hombre, ¿no? Bajan del momento de la transfiguración, ¿no? Y el siguiente, el evento inmediato que continúa es esto. Un chico que no tiene cura, que para el momento, según cómo entendían las circunstancias, las personas de ese momento, de esa época, era que estaba, que algo extraño le tomaba, ¿no? De hecho, la palabra epilepsia viene del griego de aquí, epsilos, no sé cómo, ya se me escapa, pero viene de aquí, que es básicamente como algo que le atrapa, ¿no? Que le atrapa, que le agarra, digamos, que le toma, como dice acá. Entonces, tenía, digamos, de esta explicación, digamos, no tenía una explicación, solamente ellos lo que entendían es que algo sobrenatural, algo que no tenía explicación, le causaba ese mal, ¿no? De compulsionar y todo lo demás, pero que era temporal, ¿no? Que era temporal y le pasaba. Y lo que está describiendo, pues, es algo que, como para cualquiera de nosotros, por ejemplo, hoy puede darse un escenario similar incluso, que hay una enfermedad que no se sabe, ¿no? La típica que nos hacen un montón de exámenes y no se sabe qué bien qué es, ¿no? Y eso es a veces incluso lo más desesperante. Entonces, más allá de verlo esto como un influjo directo del enemigo, alguna cosa por el estilo, esto lo que nos da es un buen ejemplo que incluso se aplica hoy y nos aplica mucho, mucho a nosotros, y es por esto, es un escenario en el que se sabe los síntomas, se puede tener incluso nombre de la enfermedad, pero no se sabe cómo solucionarlo. ¿No? Se sabe que algo pasa, se sabe que algo está mal, pero no se sabe bien qué hay. Y a pesar de que se ha intentado algo por ahí, algo que parecía correcto, ¿no es cierto? Pero no es efectivo. Entonces, ahí viene el asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que el Señor Jesús, fíjense ustedes, después de haber revelado a tres de sus discípulos su verdadera naturaleza, después de la transfiguración y todo esto, se encuentra con este episodio. Y lo que termina haciendo es sanándole al muchacho, ¿no? Sanándole al muchacho, ¿ya? Y fíjense ustedes, lo interesante es que para la época eso se explicaba como un influjo
sobrenatural. Ya no les digo satánico y todo lo demás, porque aunque, digamos, casualmente, digamos, o de una manera muy llamativa, es interesante que aquí Lucas utilice todas las palabras que se puedan utilizar para describir este tipo de males, porque comienza diciendo que le toma un espíritu, después habla de un demonio y después habla de un espíritu inmundo. Entonces, fíjense ustedes también para que veamos incluso entre paréntesis esto, ¿no? De manera terminológica, que para la época del escritor de Lucas no había diferencia entre uno y otro. Espíritu, en este contexto, fíjense, viene siendo lo mismo que demonio, que viene siendo lo mismo que espíritu inmundo. Si yo les preguntara hoy, escríbame a cada uno de estos, bueno, seguramente podremos terminar con descripciones diferentes, pero lo que sí sabemos acá, lo primero, es que no es que son categorías diferentes, son palabras que se utilizaban para describir una misma situación. Y es básicamente algo, o sea, es la forma como se explicaba en la época, algo que no tenía una explicación natural, ¿ya? O sea, porque podían en esa época ya podían diferenciar entre lo que era enfermedad a lo que era algo que no se sabía, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí no sabían que esto era una enfermedad. Hoy sabemos a qué se puede deber esto, un tumor, un golpe, alguna cosa por el estilo. Pero en la época no había, pues, rayos de X, tomografías, exámenes de sangre, no había nada de eso. Entonces, lo único que podían es toparle por fuera y por fuera le podrían decir está bien, no le veo nada. La única solución, la única explicación era algo externo. Pero digamos así, ya hablando en términos actuales, es algo desconocido, algo que no se sabe qué es lo que ocasiona. Y lo importante acá es que el Señor Jesús una vez más demuestra que Él puede y tiene control sobre incluso aquellas cosas que no se saben, que a la época no se conoce. Dicho de otra manera, no hay algo que se le escape al Señor. No, digamos ya en términos nuestros, incluso si llegáramos a tener una enfermedad nosotros, que la medicina no le ha dado nombre, eso no le limita al Señor. No es como que si el Señor yo le voy diciendo, Señor, ¿sabes qué? Por favor, ten misericordia de mí, Señor, estoy catalogado con diabetes tipo 2, qué sé yo, ¿no? Me va a decir, por cuanto tú me diste bien el diagnóstico y el nombre de tu mal, entonces puedo hacer algo. No, y no es que el Señor tampoco va a decir, no, bueno, no me diste qué enfermedad, así que bueno, primero anda, hazte unos exámenes y ya cuando sepas bien qué tienes, de ahí regresas y vienes. No, no es así. La ventaja del Señor Jesús con nuestro Dios es que no está limitado a la catalogación o al conocimiento humano que tengamos de los males que nos acechan o que nos pueden aquejar. Eso es lo más importante. Ahora, digamos, eso es como lo más cercano para nosotros. Esto, fíjense ustedes, que para la época era una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque para nosotros hoy, como les digo, si es que alguien, por ejemplo, es algo bien interesante, para nosotros hoy, por ejemplo, es bastante común que si es que alguien le da una fiebre muy alta, por ejemplo, si es que alguien le da una fiebre muy alta, de alguna u otra manera, todos los que estamos acá sabemos cómo más o menos lidiar con una fiebre. ¿No es cierto? O sea, una fiebre, por ejemplo, a nosotros sí nos asusta, pero no nos desespera, no estamos llamando a los servicios exequiales, ¿cierto? O sea, sí nos puede desesperar un poco, pero de una otra manera sabemos cómo lidiar, ya sabemos que se le dio ibuprofeno, que no sé qué, que no sé cuánto, alguna cosa, un suero, por ejemplo, una ducha de agua más bien fresca, etcétera. Hay muchas formas de lidiar una fiebre, incluso con niños y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, no nos asusta, no nos espanta, pero pónganse en esa época, pónganse en esa época, muchos hermanos que tendrían tal vez epilépticos ha habido toda la vida, ¿cierto? Que tengan este tipo de males que no se sabe y que hay un testimonio en la época que diga el Señor Jesús pudo sanar a una persona que no tenía diagnóstico, que no tenía nombre, su mal no tenía nombre y que fue lo suficientemente potente para salvarlo. Y además, esta historia sirve para establecer una cosa. A veces, y esto también es como para contraponer a los que podemos estar de alguna manera al frente del pueblo en su momento, por lo siguiente. Aquí, acuérdense que uno de los episodios que antecedió a este pasaje es el Señor Jesús comisionándoles a los apóstoles a los discípulos, para que vayan a predicar en las ciudades. Y se acuerdan que les dio poder contra, sobre todo, los demonios y enfermedades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, resulta que aquí, este hombre, el papá de este muchacho, dice que le rogó a sus discípulos y no pudieron.
Entonces, fíjense, el episodio todavía se agrava más porque aquellos que aparentemente debían poder, no pudieron. Entonces está todavía más complicado. Entonces, fíjense que es un escenario muy crítico, muy crítico. Hay una persona que tiene un malestar muy, muy fuerte, muy crítico, y que además quienes podrían haberle ayudado no lo han logrado. ¿Me explico? Entonces, ese es el escenario. Ahora, ¿cuál es la respuesta a ese escenario muy complejo? Como les digo, es muy complejo. No se diferencia mucho de cualquier momento actual en el que cualquiera de nosotros puede estar enfermo y por más exámenes que nos hacen, o sea, acudimos a los que se supone que pueden ayudarnos y nos dicen, no sé, necesito una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. No sé qué pasa. ¿Ya? Ese es el escenario. Entonces es un escenario súper, súper mega complejo. Y la respuesta del Señor Jesús es la siguiente, es un reproche a su generación, ¿ya? Es a su generación. Aquí muchos suelen preguntar a quién se está refiriendo el Señor cuando dice, oh generación. Lo primero que suele saltar a la mente es que le está reprochando a los discípulos por no haber podido. Pero parece ser que más bien el reproche es más bien general, porque dice, oh generación sin fe y perversa. Ya, que dicho sea de paso, esta parte de aquí de sin fe y perversa no es otra cosa sino un eco de lo que dice Moisés en uno de sus cánticos finales, si no estoy mal, es en Deuteronomio 32 o 35 por ahí, ¿de acuerdo? Cuando dice justamente eso, es una generación torcida y perversa. Ahora bien, el asunto es que el Señor Jesús finalmente digamos, se reprocha, ¿no es cierto?, la actitud general de la gente, ¿ya? La actitud general de la gente. Y esto, fíjense ustedes, es lo siguiente. O sea, ¿cuál es el escenario y cuál es, digamos, el reproche del Señor Jesús? El reproche del Señor Jesús es justamente esto, que es una generación sin fe y perversa, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto el reproche contra los discípulos, sino que justamente como lo que diría Marcos, no era cualquier situación, era una situación agravada, que los discípulos todavía no habían podido enfrentar, de tal manera que no tenían experiencia como para sobrellevar todo ese episodio. A partir de aquí seguramente ya lo aprendieron. Pero el asunto es que estaba enfrentándose en un momento muy fuerte, en un momento muy crítico, muy, muy difícil, un momento que no siempre pasa, ¿ya? Entonces, también vamos, digamos, como delimitando mucho las cosas. Este es un momento que no siempre pasa, es un momento bastante especial, bastante sui generis, como se dice, ¿no? Bastante singular, ¿ya? Porque como les digo, es un momento en donde hay un mal muy claro que nadie sabe qué hacer y quienes podrían haber ayudado no han ayudado porque no están lo suficientemente capacitados. Y además el contexto de todo es que está el Señor Jesús en medio de una generación ¿qué se dice? De sus coetáneos, ¿no? Eh, sin fidelidad, sin enseñanza, sin educación y además perversos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la queja, digamos? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el reproche del Señor Jesús? No es tanto el no poder de los discípulos, sino en general la forma en cómo actúa, digamos, la gente, que es lo siguiente. Porque, fíjense ustedes, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Hace y finalmente termina todo este pasaje, termina tal como todos los demás episodios de sanidad terminan. El Señor Jesús interviniendo, a pesar de que hay alguna reacción del enfermo, ¿no es cierto? Jesús reprende a la enfermedad, finalmente le sana y le devuelve al Padre, ¿no es cierto? Al papá, digamos, al papá del muchacho. Entonces, fíjense ustedes que para el Señor Jesús no hay ninguna diferencia entre este y otro caso, ya sea más fácil, más difícil. Lo que quiero decir es, para el Señor Jesús se resuelve igual, pero ¿cuál es el reproche que hace el Señor Jesús? Y creo que eso es lo principal en este pasaje, es que el contexto y la forma en cómo se hizo esto, digamos, es lo que le causa un poco de malestar al Señor Jesús. Seguramente me atrevo solamente como a pensar, puedo estar equivocado, que tal vez lo que pasó es que se fueron primero con los discípulos y no con él. ¿Ya? Entonces hay una cosa un poco como de autoridad ahí. Por eso es que le dice sin fe y perversa. Acuérdense que hace unos pasajes, nomás unas semanas, leíamos el episodio
el episodio de la mujer con flujo de sangre y la Jairo finalmente, y a ellos No te escucho. Se fue el sonido. eh, Ahí te escucho. No, era yo. No sé, soy Esteban, no José. ahí volví, perdón, ya les comparto de nuevo. Ahí volví. Muy bien. Entonces, lo que les decía es que parece ser más bien un problema de debido procedimiento, digamos, de debido procedimiento. O sea, de falta de fe en ese sentido, ¿no? Y es decir, cuando lo que veíamos más o menos, y esto como que tiene, como les decía, un eco con la historia de la mujer con flujo de sangre y con Jai. ¿Qué se celebra de ellos que siguieron el debido proceso? ¿Ya? Por eso le dice, grande ha sido tu fe, ¿ya? Y tu fe te ha salvado y tal. Bueno, resulta que acá les reprocha la falta de fe, ¿de acuerdo? Y ser torcidos, ser perversos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le está reprochando acá seguramente es que no hayan ido directamente con el maestro, sino con los discípulos. De tal manera que también aquí este pasaje a la final sirve para establecer eso, la supremacía de Jesús como maestro sobre sus discípulos. ¿Ya? Eso es lo más importante de esto, dentro de este pasaje, digamos. Lo cual, digamos, nos hace poner mucho, mucho los pies en la tierra. Porque acuérdense también que en la época en que se estaba escribiendo Lucas y todo lo demás, eh, Pablo, Pedro, todos los apóstoles que estaban ahí en funciones, habían hecho muchas maravillas también. Habían hecho sanidades. Pablo, acuérdense que resucitó a un par de personas. O sea, hubo milagros. Hubo milagros, hubo maravillas, digamos, ¿cierto? Lo cual podía hacer también que la gente desvíe un poco la atención del Señor Jesús hacia los que predican, hacia los líderes. Lo cual esta es un buen pasaje que nos hace recordar que nunca el discípulo, nosotros, vamos a ser mayores que nuestro maestro. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de este pasaje. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que establece. Esta persona acude a los discípulos y no puede. Y el único que puede es el Señor Jesús. Por eso es que parece ser que Lucas omite este llamado digamos, de esta explicación que da de Marcos, ¿no? De por qué los discípulos no pueden. Y básicamente les diría el Señor Jesús, este sale solo de determinada manera, ¿no? Esta era una enfermedad distinta. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, el asunto finalmente de esto es una cuestión que llama a ejercitar bien la fe, ¿no es cierto? Edwin. Buenas noches, Josécito. Esta partecita donde tú dices, o de la Biblia donde dice, oh generación sin fe y perversa, viéndolo desde Lucas está muy bien explicado lo que tú dices, pero en cambio Mateo y Marcos, o sea, son dos contra uno, no hacen referencia a esta partecita, ¿no? Más bien hacen referencia a lo que también tú decías de que esto sale por tal cosa. Ajá. Que bueno, ahí también quiero hacer una acotación, pero cuando topes esa partecita de esto sale por tal cosa. Sí. Entonces, de Ujú. pronto, ¿será que Lucas quiso expresar algo más? Porque si no, ¿por qué los otros dos no hacen énfasis en esto que supuestamente les dice, ¿no? A la gente Jesús. Ujú. Muy bien. Bien, es una muy buena pregunta. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Acordémonos que lo que hemos estado viendo en este libro de Lucas es que una misma historia puede servir para diferentes fines. El objetivo, fíjense aquí, de Lucas es mucho más centrado, no está justamente, omite este tema de la explicación de por qué los discípulos no pudieron, lo omite porque de esa manera se realza digamos, el poder de Jesús a contraste de lo que no pudieron los discípulos. Ahora, si vamos a Mateo, por ejemplo, la conclusión de Mateo es poner énfasis en la fe.
Y dice, por ejemplo, en Mateo, esto está en Mateo 17, 19. Entonces, fíjense cómo lo explica Mateo 19. Dice, viniendo ellos de entonces, los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿No es cierto? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, el énfasis, por un lado, para Mateo es que los discípulos estaban faltos de experiencia, porque todavía no sabían lidiar con ese tipo de. Entonces, claro, ellos estaban todavía desarmados frente a ese tipo de experiencias. Pensaron que era un endemoniado más, digamos, o un afectado, un enfermo más. Eso según Mateo. Ahora, según Marcos, fíjense ustedes, al final, ¿dónde está? Ah, está acá, ¿no es cierto? Marcos 9. Marcos 9 exactamente, 9:21, y le dice, 28. 28 exactamente, 27. Entonces, fíjense incluso que aquí Marcos es un poco diferente, dice, ¿no? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu, diciendo al espíritu mudo y sordo. E incluso según Lucas, según Marcos, perdón, es un espíritu mudo, sordo, que es un escenario diferente, ¿ya? Y dice, no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera, y les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Y de hecho ahí solamente dice con ayuno, con oración, no con ayuno. Entonces, una vez más, creo que la solución de eso está en el énfasis que tiene cada libro, cada autor de los evangelios tiene un diferente énfasis. Marcos, digamos, principalmente. Lucas tiene un enfoque, como lo vemos, un poco más congregacional, un poco más de aterrizar los hechos del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, a cosas que les pueden servir a las congregaciones de esa época. Luego, Mateo tiene un énfasis un poco más de cumplimiento de la palabra, si se quiere. Siempre Mateo va a tratar de decir cómo estaba escrito, hace referencias a partes de la escritura y demás. En este caso, por ejemplo, les está diciendo que lo que leímos, ¿no? Que no pudieron porque no tenían fe, porque no sabían todavía, no tenían experiencia. Y finalmente, Marcos, en cambio, siempre como es del primer evangelio, es un poco más sintético en algunas cosas, pero lo que intenta hacer Marcos siempre es un poco más, por así decirlo, un poco más místico, un poco más espiritual, si se quiere. Es un poco más espiritual. Lo que quiere decir básicamente acá y lo que establece Marcos y cómo relata Marcos toda la historia, es una lucha un poco más fuerte, más espiritual y trata de poner digamos, de frente el poder del Señor Jesús sobre esta enfermedad que era muy fuerte. Y claro, al final lo que lo dicen los discípulos es, ustedes no pudieron porque este tiene un tratamiento diferente. Lo que tienen en común todos es que están relatando el mismo hecho. ¿En qué se diferencian? En que cada uno de ellos intenta enseñar algo diferente a partir de lo mismo. Eso principalmente. Entonces, por eso es que fíjense ustedes que el lenguaje siempre va a ser un poco distinto. Por ejemplo, siempre Marcos, por ejemplo, no va a utilizar la palabra mucho de demonio, mucho, no lo va a utilizar. Mayormente va a utilizar, por ejemplo, espíritu inmundo, porque además Marcos está dirigido no a un público gentil, sino a un público mayormente hebreo, judío de la época. ¿Ya? Mateo va a ser como un mix, un poco, y Lucas está dirigido a un público mayormente gentil. Por eso es que, por ejemplo, él utiliza las tres frases, como decía, en un rato le llama espíritu, en otro le llama demonio y en otro le llama espíritu inmundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente. No sé si con eso me expliqué. Sí, Josecito, ahí en lo último, ahí en cambio parece que está más explicado porque está dirigido a un público gentil. Y de pronto los gentiles no sabían, pues, o sea, de qué se estaba tratando. Entonces, Lucas como que le pone un poquito más de énfasis para que vean o escuchen lo que Jesús les decía no solo a los discípulos, sino a la demás gente que estaba ahí. Ah, exactamente, tal cual, tal cual. Y como les digo, más allá de todo, aquí fíjense que incluso aquí no está la parte, como les decía, de por qué los discípulos no pueden. Aquí no está. Eso se relata tanto en Marcos como en Mateo, pero aquí no. Aquí se omite eso. Y omitido eso,
¿qué es lo que se resalta? Lo que se resalta es que los discípulos no pueden y el Señor Jesús sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso es lo que les decía y es la riqueza justamente del Evangelio. Y en realidad es la riqueza de toda la palabra de Dios. Que un mismo evento, un mismo pasaje, digamos, puede servir para diferentes ocasiones según lo que se desee enseñar, digamos, según lo que se desee aplicar. De ahí la riqueza de la palabra. De ahí que, por ejemplo, no es recomendable, digamos, tener una perspectiva muy cerrada de la palabra, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, es como decir, no sé, a ver, si ustedes quieren saber dónde está la voluntad de Dios del pasaje, no sé qué, es del libro de Deuteronomio. Explico, no, no funciona tan así. Ya, o si ustedes quieren saber dónde está tal tema, busque tal libro, alguna cosa así, no necesariamente, ¿ya? O si se quiere, para aprender está bien, pero ya de una manera práctica, digamos, la Biblia y los hechos, digamos, la historia y todo lo que nos cuenta la Biblia son herramientas. Es como, por ejemplo, no sé, eh, una forma como de verla, de cómo me gusta verle la palabra, es como que si fuera, por ejemplo, ¿qué les digo? Una de estas herramientas de, como se diría, una navaja suiza, ¿ya? Es más o menos así. ¿Por qué? Porque la misma herramienta en un momento puede servir para cortar, en otra para abrir, en otra para destornillar, para descorchar, alguna cosa por el estilo. Entonces, de esa manera hay que verle más o menos a la Biblia, no solamente como, ya sé que en este pasaje se aprende esto y exclusivamente este tema. No, no necesariamente. Y esto nos demuestran los evangelios. Lo que nos muestran son sucesos, nos muestran hechos que cada uno le pone un diferente énfasis. Y como lo vemos, cada uno se va a diferenciar, lo cuenta de manera diferente. Hay algunos que cuentan más, cuentan menos detalles, pero en el fondo son el mismo hecho, pero jamás va a ser el mismo mensaje necesariamente. La mayoría de veces lo que va a hacer es el mismo hecho, pero con un diferente énfasis. Como decíamos, y en este caso Lucas lo que está haciendo es poniendo el énfasis en la supremacía de Jesús sobre sus propios discípulos, invitando a todos los que lo lean a que, aun si el líder fuera muy prominente, no se deje apantallar por la imagen, pues, digamos, por la presencia o lo que sea del líder, sino que siempre esté consciente de que sobre la persona que está al frente, por más maravillas que haya logrado por parte del Señor, siempre va a estar Dios por encima y que nunca hay que quitarse eso de la mente. Eso básicamente. ¿Sí? No sé si tenemos otra duda por ahí. Amén, amén, Josecito. Sí, y fíjense que eso es algo muy interesante, es algo muy, muy interesante. Por lo siguiente, les decía, eso es algo muy interesante por cómo es la naturaleza humana. Porque para todos, lo que quiero decir es, este libro de Lucas se estaba escribiendo por allá del 70, 80 después de Cristo. O sea, unos 40 años más o menos después de que el Señor Jesús murió y resucitó, ¿no es cierto? Ahora, resulta que 40 años, ya básicamente la mayoría, digamos así, de los que vivieron los hechos de estos que están contando posiblemente ya hayan muerto. De tal manera que los que están vivos y los que vieron esto, digamos, ya son cada vez menos. Son cada vez menos los que estuvieron ahí, los que pudieron dar fe de esto, y los que estuvieron en ese momento seguramente ya van siendo viejos, ¿ya? Y tendrán su nombre, tendrán su fama y todo lo demás. Entonces, imagínense ustedes escuchar en ese momento hablar a Pedro, hablar a Pablo, hablar a Juan, ¿me explico? O sea, eran personajes, eran eminencias, lo cual habría un gran riesgo de que no se ponga la mirada en el Señor Jesús, sino en Pablo, en Pedro, en los discípulos. De ahí que, por ejemplo, y eso se me venía a la mente hace un momento, lo que recordaba Pablo, vean, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Y nadie diga, en otro lado les dicen, ¿no? Y nadie diga, yo soy de fulano, yo soy de esto, yo soy del otro. Todos somos de Cristo. Nadie mire al que está arriba, nadie mire al que está inmediatamente, digamos, ahí como autoridad incluso. No porque no lo sea, sino porque si es que uno se limita a ver solamente al que tiene al frente, se puede equivocar, ¿ya? Es siempre necesario en todo lado, y esto sirve, como les digo, incluso hasta ahora, porque incluso ahora es casi, ahora incluso es, creo que cada vez es un poquito menos por la realidad que vivimos. Pero ustedes se acuerdan que hubo incluso escándalos en su momento de grandes predicadores que de talla mundial y todo lo demás, que de pronto en algún momento de su vida pecaron y parecería que todas las personas seguían no a Dios, sino a ese predicador o a esa persona en su momento.
Entonces bastaba que la persona se equivoque para desmoronar un montón de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que aquí Lucas especialmente creo que en el fondo trata de prevenir. Que no pongan el énfasis, no pongan la mirada en Pablo, en Pedro, en algún discípulo, en algún líder en general. Nunca pongan la mirada solamente ahí, ¿no? La mirada siempre tiene que ir más arriba. Y eso creo que es algo muy, muy práctico que nos incumbe incluso a todos nosotros, aún más ahora, ya les digo, aún más ahora. Especialmente ahora que es fácil, digamos, apantallar a las personas con un poquito de más conocimiento. Entonces, incluso si es que alguien sepa más o lo que sea, nunca se dejen apantallar, ¿ya? Y nunca piensen que solo esa persona sabe, ¿no? No necesariamente. Incluso, como les he dicho, puede ser incluso que uno mismo de esa impresión, ¿no? De que uno tiene todas las respuestas y no, no es así. ¿No? El que va a tener todas las respuestas siempre va a ser el Señor. Uno apenas puede dedicar un poco más de tiempo para estudiar, para profundizar algunos temas, pero no lo va a hacer, nunca uno va a saber todo y digamos de una manera amplia, completa y tal. Siempre vamos todos aprendiendo y tal. Y eso es algo muy bueno, digamos, porque eso de alguna manera nos iguala a todos. Ya como pueblo, digamos, lo que hace eso es igualarnos a todos, en el sentido de que no porque alguien tenga la palabra, hable más, digamos, o sirva más, tiene mayor prominancia que otra. Que de hecho, vale la pena decirlo, de eso se tratan los siguientes pasajes, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí el Señor Jesús, entonces, y quiero, digamos, ahora voy dándome cuenta un poco más de esto, digamos, que está ahí, porque todo el pasaje, todos estos pasajes, estos episodios que hemos venido leyendo, han tratado mucho sobre quién tiene la autoridad, sobre quién puede hacer las cosas, quién es el que puede sanar, quién es el que puede mutar de naturaleza, quién es el que puede sanar un caso difícil, quién es el que realmente puede. O sea, quién es el que tiene las riendas de toda la realidad. Y es el Señor Jesús, nosotros lo sabemos. Pero el asunto es que también viene una pregunta ahí. Y el asunto es, bueno, con los que son sus discípulos, puede haber también alguna jerarquía, alguna jerarquía ahí, cómo funciona eso, y de eso justamente van a hablar los siguientes pasajes. Ahora, vamos a ver, fíjense ustedes, lo que también resalta y vincula, y es también importante de este pasaje, es la reacción de la gente. En el 43 dice, ¿no? Todos se admiraban de la magnificencia de Dios, de la maravilla, de la grandeza, pondrán en otros lados, ¿no? De la magnificencia, de la grandeza de Dios. ¿De acuerdo? Pero el asunto es que eh, aquí fíjense ustedes, viene un asunto. ¿Por qué? El Señor Jesús antes, hace unos días, digamos, en unos pasajes atrás, ya les había anunciado a sus discípulos que Él tenía que morir, ¿no es cierto? Lo cual no es otra cosa que el anticipo de su mayor obra. Es decir, su mayor obra no era sanar, no era liberar a la gente, no era caminar sobre el mar, no era resucitar gente. Eso no era importante, sí, pero no era a lo que vino. A lo que vino era a dar su vida y a resucitar, ¿no es cierto? A eso es lo que vino. Y a eso tenía que entonces, se supone que ya toda la perspectiva de la gente, de sus discípulos especialmente, estar direccionada. A eso tenían que estar atentos, si se quiere. Ahora, resulta que la gente aquí se maravillaban de la magnificencia de Dios. Y claro, pero fíjense ustedes cómo ya va girando cómo va girando ya la retórica, cómo nos va contando la historia Lucas. Porque en un inicio todas las historias de sanidad, de liberación y todo terminaban con una frase así, y todos se maravillaban. El asunto es que aquí ya no es un momento, o ya no está en un momento, ya no era el momento de solamente maravillarse, o especialmente ya nosotros, lo que nos está diciendo esto ya Lucas, es nosotros ya habiendo sabido que el Señor Jesús se transfiguró, cambió su naturaleza, hubo una voz que le designó a él como la autoridad, ¿no? Que sabemos ya que Él es el Cristo, que Él es el Mashiach, Él es el Mesías, ¿no es cierto? Lo que significa y lo que se deduce a partir de ahí es que ya no nos deberíamos maravillar tanto de que libera a alguien, de que sana a alguien, como de lo que vino a ser realmente. ¿Sí me explico? O sea, el verdadero propósito del Señor Jesús fue, digamos, el objetivo final, digamos, de Jesús haber venido acá a la tierra era para dar su vida, ¿cierto? Para morir y resucitar. Y eso es lo que más debería llamar la atención, en lugar de
una sanidad, un endemoniado, por más difícil que sea. De ahí que fíjense ustedes, dicen, y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Entonces, fíjense ustedes, en un momento previo hubiera sido un momento para decir, claro, es que Jesús es Dios y es el que sana y todo lo demás. Pero dado este punto de la historia, el Señor Jesús les acota eso y les dice, almacenen bien en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre está por ser entregado en manos de hombres. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir con esto? O sea, no se maravillen tanto de lo que ya saben que se puede hacer. Ustedes ya saben que se puede hacer esto, ustedes mismos lo han hecho. Eso, comparado con lo que es el objetivo final del Señor Jesús para lo que vino acá en la tierra, es bastante pequeño. ¿Sí o no? Entonces, por eso les dice, fíjense, maravillándose todos de las cosas, dijo a sus discípulos. Dicho de otra manera, ustedes no se maravillen tanto de eso, sino de que el Hijo del Hombre está por ser entregado de los hombres. Ahí maravillanse. Claro, al momento, como dice el 45, no entendían este dicho, porque estaba velado para ellos, para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estos dichos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el mensaje finalmente es, de esta parte es, no se asombren tanto de los milagros que ya saben que puedo hacer, que ya saben que puedo, que soy el que tiene el poder para hacer, sino para aquello a lo que realmente he venido, a lo que finalmente he venido, no es otra cosa sino a dar la vida, ¿ya? Y eso es, fíjense, la perspectiva que también deberíamos, y es lo que Lucas veo que nos va invitando a nosotros. Porque es cierto que sanar de una enfermedad difícil, sanar de una dolencia, una resurrección, parecería algo, y es algo extraordinario, imposible y todo por lo demás. Pero eso, comparado con la mayor obra del Señor Jesús, que es haber dado su vida, ¿no es cierto? Y volverla a tomar, pues no tienen comparación. De ahí que lo que les pide a los discípulos, ya en este punto, en estas alturas del partido, como solemos decir, lo que les pide no es otra cosa sino, a ver, vaya madurando, ya no sea como un niño, ¿no es cierto? Como el bebé, ¿no es cierto? Es como decir, no sé, yo ahora, por ejemplo, a mi hijo le puedo engañar sacándole un par de llaves que suenen, ¿ya? Pero está bien para un niño de menos de un año, está bien para un niño de menos de un año que le haga sonar las llaves y que se distraiga y que se sorprenda y que parezca que es lo más asombroso que ha visto en toda su vida. Pero ya cuando tenga 5 o 6 años y le vuelva a tratar de engañar con eso, pues ya no lo va a hacer. Lo que le está pidiendo el Señor Jesús es que sean un poco más maduros y coherentes con la enseñanza y con el caminar que van teniendo. Pero aquí también la Biblia nos anticipa que ellos en ese momento todavía no tenían permitido entender eso. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ahora, todo esto, fíjense, como les decía, apunta a los dos siguientes episodios, que es esta famosa discusión de quién es el mayor y de uno que echaba fuera demonios en nombre del Señor y no era de los discípulos. Son dos episodios muy, muy conocidos. Antes de eso, Edwin. Josecito, sí, antes de que pases al otro tema que para que no se pase, Ujú, es algo que también aprendí de que, bueno, aquí en Lucas, como tú decías, no está lo que está en Marcos y en Mateo, pero ujú, en cambio yo, mira, toda mi vida, o sea, estuve convencido de, por ejemplo, en Mateo 17:21 y en Marcos 9:29, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que te decía? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que este versículo, cuando yo me enteré de que está mal traducido, o sea, obvio, porque uno cuando lee dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, quiere decir que con más oración y con más ayuno pudieron haber sacado los discípulos a ese demonio. Cosa que ujú, no es así. Cosa que no es así cuando me enteré que esa palabrita si no está mal traducida, sino que quedaría de esta manera, pero este género no sale ni con oración y ayuno. Y es lo que ujú, tú decías, Josuecito, de que el poder, todos sabemos que Jesús es el que sana, que Dios es el que sana, y esa es la enseñanza. O sea, no es que sale con oración y ayuno, si es que porque nos vamos a un curso de oración o a un curso de ayuno vas a tener de hecho el poder para poder sacar o sanar a alguien, sino que es el poder de Jesús, desde el poder de Dios que saca cualquier enfermedad o cualquier espíritu inmundo, ¿no? Mis queridos hermanos.
Exactamente. Mismo en Mateo y Marcos están mal traducidos. Entonces, a mí me voló la cabeza cuando me dijeron eso. Entonces, ojo, o sea, toda la vida yo dije, no, entonces yo tengo que aprenderme a orar, tengo que aprender a ayunar. Por eso es que muchos pentecostales muchas veces lo hacen de esa manera y con oración, o sea, tratan de sacarle y no es así, pues. Ujú. Ajá, de acuerdo. Así es. El asunto más allá de eso, digamos, es lo siguiente. Es lo siguiente y es lo que les quería decir. ¿Cómo debería ser nuestra forma de aproximarnos a este tipo de cosas? Primero, sin asustarnos, ¿ya? Porque hay que comprender una cosa, como les decía. Detrás de todo hay siempre una explicación. Siempre hay una explicación, ¿ya? Y siempre hay una explicación racional, o sea, lógica, ¿ya? Siempre hay una explicación. Otra cosa es que para el momento no la sepamos. Pero muchas veces las manifestaciones como estas, por ejemplo, tienen una explicación. A veces tienen una explicación biológica y otras veces tienen una explicación psicológica, ¿ya? Pero siempre tienen una explicación. Otra cosa es que no se sepa en el momento, ¿ya? Y eso creo que es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque mal se hace y mal se ha hecho, creo yo, desde el ámbito cristiano, que cuando una persona reacciona ya de una manera desaforada, como esta, con convulsiones o digamos la típica hablando de manera gutural y todo lo demás, enseguida la gente se retrotrae, ¿no es cierto? Se reproyecta, o sea, se pone como que si fuera en uno de estos eventos y enseguida dicen el nombre de Jesús y no sé qué, y no sé cuánto, y hacer básicamente un espectáculo. Y el asunto es que no necesariamente. Es cierto que cuando pasan este tipo de cosas, uno puede perder un poco el desazón, uno pierde un poco la calma, uno puede asustarse un poco porque no es lo normal que una persona reaccione así. Pero es siempre bueno saber que toda reacción de este tipo tiene una explicación y tiene una explicación lógica, tiene una explicación coherente, digamos. ¿Ya? Puede ser un trauma, puede ser una cosa biológica, puede ser un montón de cosas, pero siempre tiene una explicación. Eso por un lado. Y luego por otro, lo más importante es que siempre nosotros, si estamos de la mano del Señor Jesús, no hay nada que nos pueda hacer mal. ¿De acuerdo? Cuando hay problemas, cuando a veces se dan estos momentos, digamos, y las personas no están en condiciones de enfrentarlo, ¿ya? Y no me refiero a que no saben cómo orar, a qué decir, sino que a veces es una condición de que uno no está en las mejores condiciones, o simplemente uno no está con la experiencia como para enfrentarse a eso. ¿Me explico? Que básicamente de eso va este pasaje. O sea, les tocó enfrentar a los discípulos un escenario al que no se habían enfrentado antes y sin experiencia quisieron hacerlo. Entonces, claro, por eso les fue mal, como a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuál es el asunto? Que nosotros debemos tratar de ver más allá del susto, más allá del grito, más allá de la convulsión, más allá del escenario, digamos, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, ya es como, por ejemplo, lo que hacen hasta ahora los médicos. Si es que alguien viene muriendo, si es que alguien viene agonizando, digamos, ¿cierto? Los médicos, claro, o sea, fíjense cómo actúan en un episodio así, hagan cuenta en una sala de emergencias de un hospital. Si alguien viene, no sé, convulsionando fuera así, o inconsciente, desmayado, viene así, y ya en las últimas, no sé, tal. ¿Qué hace el médico? El médico lo que hace es recibirle, tratar de estabilizar digamos, con mecanismos generales, ¿no es cierto? Tratar de estabilizarle, y si es que lo logra estabilizar, después es hacer exámenes. ¿Me explico? Hacer exámenes para ver qué puede tener. Y si es que con los exámenes se determina qué tiene, entonces se sigue el procedimiento. Y creo que a veces eso es lo que suele faltar y suele fallar, esa es al menos esa perspectiva desde el lado cristiano, porque se piensa que a veces con una oración o en el nombre de Jesús, fuera y no sé qué, ya se sana. Y no necesariamente. A veces eso puede ser el inicio de un proceso psicológico, de un tratamiento, terapia, etcétera. O un proceso de intervención en una familia o de, no sé, o puede ser el inicio de algo. ¿Me explico? Especialmente ya para nuestros tiempos, porque los problemas no siempre son tan sencillos, ¿ya? No siempre son tan sencillos como decir en el nombre de Jesús sale, ¿ya? A veces no son tan sencillos como esos. Estos pasajes, ojo, están hechos para resaltar el poder del Señor Jesús, ¿ya? Pero no están hechos para pensar que de esta manera se soluciona todo,
Eso es lo que quiere decir. De tal manera que si nosotros nos encontráramos con un episodio más o menos con estas características, lo que nosotros nos tocaría hacer es seguramente otro enfoque. No directamente entrar a decir, a ver, en el nombre de Jesús y tal. No, no necesariamente. Porque acuérdense que incluso los discípulos mismos sabían que no era una fórmula mágica decir en el nombre de Jesús, sino que había unas condiciones previas para que eso sea realmente efectivo. Si no, acuérdense de lo que le pasó a Pablo con este brujo que quería comprarle y todo lo demás, ¿no es cierto? O Pedro, tal. Entonces, lo que quiero decir es, hay que ser bastante serenos cuando pase esto, bastante serenos, guardar bastante la calma y saber que se debe intervenir de una manera inmediata, digamos, a ese momento hasta que se calme y seguramente después podemos ver realmente por qué es que salió. Porque especialmente ya hemos visto, digamos, o se ha visto bastante que cuando una persona puede tener una de estas reacciones, no necesariamente se soluciona con un en el nombre de Jesús sale. ¿Me explico? Porque a veces son problemas un poco más difíciles, un poco más complejos que no se solucionan solo con eso y no porque no haya poder en el nombre de Jesús, sino porque el mal es mucho más profundo que solamente la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ha habido muchas veces, muchas ocasiones, algunos casos se ha visto, en los que alguien reacciona con voces guturales y todo lo demás. Y resulta que, claro, todos pensaban que era cuestión de llevarle un buen pastor que le exorcice, que le libere. Y claro, pasaba más o menos como aquí. Resulta que ya le liberaban, no sé qué, y se calmaba por un tiempo. Pero ¿cuál era el problema de a veces? Conocimos un caso, y el problema no era que estaba endemoniado, que jugaba juegos raros, videojuegos violentos, no sé qué, que tenía malas amistades. El problema es que sufría abuso dentro de la familia. Y esa forma, y digamos lo que parecía, entre comillas, de endemoniado, no era endemoniado, era la cuestión psicológica de cómo él reaccionaba a eso, porque nunca le trataron, porque nunca en la familia le apoyaron, etcétera. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo, no es tan sencillo y estos pasajes hay que entenderlos desde la perspectiva porque resaltan el poder del Señor Jesús. Claro, con el Señor Jesús con su boca se soluciona, pero ya a nosotros nos toca un trabajo un poco más a detalle, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús le liberaba y le entregó al papá. Y lo que le tocaba es de aquí seguir el procedimiento al papá. Darle de comer, sustentarle, ver que no le pase nada de nuevo, cuidarle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya le tocaba al papá, ya no le toca al Señor Jesús. ¿Me explico? Lo mismo a nosotros. Si es que nos toca enfrentar un momento así, feo, digamos así, que alguien se manifiesta y brunga e irrumpe, claro, en ese momento es en el nombre de Jesús, cálmese, ¿ya? Pero después veamos qué mismo pasa. Y no pensemos que con uno de estos episodios, sí, de confrontación, si se quiere, ¿no? Ya se solucionó. No, el problema y los problemas de este tipo suelen ser más profundos, porque para que una persona llegue a este punto, digamos, de manifestar su malestar de esta manera, es que tiene un mal muy, muy grave. Y no es cuestión de ir, como decía Edwin, ¿no? De irse un curso de oración avanzado o de ayuno avanzado, porque es que son las herramientas para eso. Y especialmente, como les digo, hay que ser lo suficientemente maduros para ver cómo es que se soluciona. Y saber lo siguiente, cuando una persona o cuando alguien experimenta esto y tiene esta manera de, 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 de manifestarse, de expresarse, digamos, eso es apenas como decir la fiebre. ¿Ya? Ese no es la enfermedad, ese es apenas la fiebre. Después toca ver qué mismo pasa. Y ese es el trabajo que a veces no se hace, porque se piensa que con una reprensión, digamos, ¿no? Con un alzar la voz o con tal, y que se calme y ya está. Y ya, y tal. No, resulta que ahí recién comienza el trabajo. Ahí recién comienza el trabajo en estos casos. ¿Ya? Entonces, como les digo, a veces son cuestiones, como les digo, psicológicas, son traumas que no se tratan, que son muy complicados, son muy complejos y terminan desembocando en este tipo de reacciones. Luego hay otros que son como este caso de la epilepsia, son cuestiones un poco biológicas, son enfermedades, ¿ya? Una gripe, una epilepsia, o digamos, o situaciones incluso mentales, ¿no? Que no es, que nadie está libre de eso, ¿ya? Un trauma, un shock, por ejemplo, a alguien le lleva a tener, no sé, este trastorno del límite de personalidad o cosas por el estilo. O sea, me explico, muchas cosas pueden pasar y eso no se soluciona
con una intervención y con una liberación. ¿Me explico? Eso apenas se comienza así la intervención. Y después, con la ayuda de toda la iglesia y todo lo demás, se puede irle ayudando de una mejor manera. ¿Ya? Lo que quiero decir es, estos pasajes así inmediatos del Señor Jesús sanando, de los discípulos sanando a gente, son hechos, digamos, son redactados para resaltar justamente eso, la eficacia del poder de Dios en un momento así de crítico. Pero eso no es regla para nosotros pensar que así se soluciona todo, porque no, porque no se soluciona así todo. Ya para nosotros, viviéndolo de una manera bastante real, ese es apenas el inicio de todo un proceso de sanidad, si se quiere, si lo vemos. Entonces, esa es la forma que creo se debe tener un poco más madura y, si se quiere, un poco más completa de toda la situación. Como les decía, es algo que reacciona, que brota en ese momento, que salta en ese rato, y lo que toca hacer es calmar, claro, intervenir para que eso se calme, ¿no? Se vaya algo que tenga que irse, lo que sea, pero eso no es la solución, no es que ya quede y ya vaya, no, seguramente, y la mayoría de veces, en la realidad lo que pasa es que desde ahí, a partir de ahí, comienza realmente el proceso de sanidad. Y a veces, y les dice esto les comento porque a veces, como les digo, a veces especialmente desde el lado más pentecostal, se piensa que con eso ahí está. Y se deja de lado y después, claro, como nunca más se vuelve a tocar esos temas y esos casos, pues resulta que a veces la gente se va y uno nunca sabe cómo termina. Y resulta que a veces esas personas terminan mucho peor. ¿Me explico? Porque no son cuestiones solamente como estas, porque estos relatos, estos episodios que contienen los evangelios, como lo veíamos, son para resaltar el poder de Dios, ¿ya? Pero no son una guía de cómo actuar en un caso que se nos presente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros no somos del Señor Jesús, pues. Claro, con él sí podía y todo lo demás. Y es cierto que nos ha dado el poder, pero también nos ha dado la inteligencia para saber poder intervenir de una manera más coherente, más prudente en cada caso. Porque no todos los endemoniados fueron igualitos, no todos los que enfermos fueron igualitos. El Señor Jesús no sanó a todos de la misma manera. El Señor sabe y el Señor nos enseña que hay casos y casos, y que casos difíciles se deben tratar con más cuidado, con más minuciosidad que los casos comunes, digamos, los que ya se conocen. Y que cuando uno está, como en este momento, en este suceso que estamos viendo, cuando uno está frente a un suceso que no se ha visto antes, espere, analice más, ¿de acuerdo? Y pregunte a alguien que sepa. Lo vemos. Entonces, eso básicamente. Entonces, como bien lo decía Edwin, no es cuestión pues como de tomar un curso avanzado, porque no hay. Es que no hay. Y es más, cualquier persona que tenga una perspectiva de, no, es que esto solo sale con ayuno y oración. Ah, entonces, si es así, vamos a hacer un curso y vamos a meternos a orar y ayunar. Eso es desdibujar la cosa y en el fondo es no entender la escritura. Y es no entender el fenómeno. Porque como les digo, es pensar que todo es o diablo o Dios. ¿Me explico? Y no es tan así. Sabemos ya ahora, y cualquier persona sabe, y en la época sabían, que había enfermedades, que había virus, que hay bacterias, que hay tumores, que hay enfermedades, que hay cosas que el organismo mismo a veces se aloca, cosas pasan y se comienza a atacar el mismo cuerpo. Hay cosas tan diminutas que están en el aire que uno respira y se contagió. ¿Me explico? Y esas son cosas que son importantes que nosotros tengamos en mente cuando se enfrenta a esto. Luego, por ejemplo, también hay otro escenario, por ejemplo. Hay muchas veces, y esto lo he aprendido de la profesión de mi esposa, hay muchas personas que han venido a hacerse atender con mi esposa, ¿no es cierto? Cristianos, no cristianos, y han venido con dolores a veces que no pueden ni caminar, ¿no? Que no pueden estirar un pie, que no pueden ni levantarse, que les duele todo. Y resulta que a veces no es tanto el tema de la terapia que le puede hacer mi esposa, sino es que tuvo un coraje, tuvo un miedo, tuvo alguna cosa que según lo va contando y lo va procesando, se va soltando. Y el cuerpo somatiza. Y uno está enfermo, no porque uno esté enfermo necesariamente, sino porque es una experiencia o una cosa que a veces uno no procesa y el cuerpo lo exterioriza. Y eso es real. ¿Ya? Y eso les digo, eso pasa así. Y eso no puedo decir, es del enemigo que me está haciendo doler mi brazo derecho. No, no necesariamente. Los problemas de estos son mucho más amplios,
sea, el escenario es mucho más complejo. Por eso les digo, no todo, como nos hace recordar también Edwin, no todo sale pues con ayuno y oración, obvio. Y no todo sale con una reprensión. No, no todo. Es que hay que saber cómo se atiende cada caso. Hay momentos en los que a veces, mi papá me ha contado muchas veces, de personas que vienen pero estresadas y todo, y vienen y hablan 2, 3 horas, se les escucha, después dicen gracias, ya me siento mejor, ya estoy bien. Y lo que querían es descargarse, estaban estresados, lo que sea, no han procesado y todo. ¿Me explico? Hay personas, como les digo, yo he visto muchas personas que han llegado, gracias a Dios, al consultorio de Jesse, sin poder caminar, con unos dolores horribles. Y después de 1 hora y media, le digo, y le veo a la persona salir caminando, y le digo, ¿y qué pasó? Nada, tenía un problema, se acaba de divorciar y le odia al ex esposo. Y resulta que por eso no podía caminar, pero ya procesó y todo, y ahora se fue caminando. Hay así, hay otros igual, que por ejemplo son un montón de cosas. Hay otras cosas que sí son, por ejemplo, ya deterioro del cuerpo. Uno llega a cierta edad que ya comienzan ciertas cosas a deteriorarse y ni por más que uno se ponga de cabeza, ¿ya? Hay cosas, en cambio, en donde el Señor Jesús opera milagros, virus, cosas, por ejemplo. ¿Cuántas personas no se curaron del COVID a través de una oración? Claro que sí, pero hay muchas otras personas que se curaron por las vacunas y hay muchas otras personas que no se curaron. Explico, porque cada caso es diferente. Lo que quiero que nos quede bastante claro ya como hermanos que tenemos ya varios años de cristianismo es no podemos ser tan ingenuos como decir, sí, con una oración se sana. No, no, no. El escenario es mucho más complejo e ir solamente con una, es como decir, o sea, pensar de esta manera, o sea, pensar que cualquier mal se arregla solamente con un en el nombre de Jesús. ¿Ya? Es como pensar que, es como pensar que toda enfermedad se sana con paracetamol. ¿Me explico? O sea, no. El paracetamol, por así decirlo, ¿no? En el término médico, es como el genérico que se da para que los síntomas un poco bajen, pero eso no ataca a la enfermedad, al mal como tal. ¿Ya? Entonces, es eso. Es eso lo que nos invita, creo yo, en este momento, este pasaje de Lucas, a ser mucho más maduros y a saber que la Biblia nos explica algo que nos resalta, nos permite ver de manera más clara el poder del Señor Jesús. Pero no es eso un manual de cómo atender este tipo de casos. Yo, por ejemplo, hoy en día, si es que me lograra, digamos, si es que conociera a alguien que tenga epilepsia, por ejemplo, yo no viniera a decir en el nombre de Jesús, de buenas a primeras, salvo que Dios me lo ordene. Pero si no, lo que yo le diría es, vea, hágase atender, puede ser un tumor, puede ser cualquier otra cosa. Vaya, busquemos un médico, alguna cosa que Dios guíe. ¿Me explico? O alguien, por ejemplo, que me diga, sí, es que me duele aquí, no sé qué, no sé cuánto, pero hágase atender. No, no quiero, porque ya Dios me debe sanar. No, pues, ¿me explico? Ya, casos y casos. Y ahora al menos estamos en un momento histórico y en un momento, digamos, donde circunstancias en donde no es conveniente, ya no es sabio pensar que se puede ir solamente con una sola herramienta a enfrentarse a un montón de circunstancias. No, es como querer ser, no sé, es como querer ser carpintero solo con martillo. Ya no, no se va a lograr. ¿Ya? Y eso, como les digo, nos invita, ya como cristianos de varios años, a ver las circunstancias de una manera más amplia, más completa, considerando la mayor cantidad de circunstancias que se pueda. Y en eso está el éxito. ¿De acuerdo? Lo que les faltó aquí a los discípulos, que se ve que cometieron un error también de principiantes, enfrentarse a una situación sin tener las suficientes herramientas, metodológicas, de conocimiento, lo que sea. Pero no pudieron, y si no pudieron es porque no sabían cómo, ¿ya? Eso básicamente. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Ok. Entonces, finalmente, entonces lo que les quería decir, ¿no? Al parecer, ya en este punto del partido, en estas alturas del ministerio del Señor Jesús, lo que esperaba el Señor Jesús es que ya la gente, especialmente sus discípulos, no sean de los que sanó a otro. No, es que ya saben que sana. Ahora los discípulos tenían que estar preparados, o irse preparando para ver la mayor obra que iba a hacer hasta el momento, que era dar su vida y retomarla.
De ahí que este es el segundo anuncio que hace el Señor Jesús de su muerte. Y hay un interesante juego de palabras. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo del Hombre está por ser entregado en manos de hombres. Entonces, fíjense que hay un juego de palabras, ahí hay un juego de conceptos, si se quiere, entre el Hijo del Hombre, ¿ya? Y los hombres. ¿Sí? Entonces, es como decir, el Hijo del Hombre, o sea, el jefe, viene a ser entregado por estos jefes, por así decirlo, por estos minúsculos, ¿ya? O sea, el propio viene a ser entregado por los falsetas, por así decirlo, ¿ya? Eso. Sin embargo, como lo vemos, a ese momento incluso no entendían a qué se refería mucho, ¿ya? Después lo entendieron. Y finalmente, como les decía, todo esto apunta y se va desembocando a estas discusiones que tienen. Porque fíjense, aquí estaba claro que el Señor Jesús era el que mandaba y era el que tenía autoridad. Pero después, fíjense lo que dice en el 46, una discusión se desarrolló entre ellos, de quién de ellos sería el mayor. O sea, ¿quién manda? Eso es lo que quieren decir. Porque cuando se habla del mayor, no sé, yo siempre me he imaginado como, no sé, el más importante, el que más se le rinde pleitesía, más halagos, más, no sé, más reconocimiento. No, ¿quién tenía mayor autoridad? Quiere decir, ¿quién era el que mandaba entre todos ellos? ¿Ya? Y una discusión importante, ¿ya? Y Jesús dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Ahora, fíjense ustedes. Esto es un pasaje que invita, junto con el siguiente, a dos principios que nos rigen a todos los cristianos. A dos principios básicos. El uno, ¿cuál es? Humildad. O sea, sin humildad no se puede. O sea, ya desde sí, la pregunta y la discusión de quién manda, ¿ya? Es una pregunta mal formulada en el contexto de ellos, de los discípulos, porque acuérdense que no está preguntándose eso en general de la iglesia, si a ver hermanos, después de la muerte del Señor Jesús, a ver quién es mayor. No, en ese contexto es una pregunta mal planteada. ¿Por qué? Porque todos eran iguales, porque ahí el que mandaba era el Señor Jesús. ¿Me explico? Pero es diferente en el contexto en el que, por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo o a Tito y les dice, es necesario que el que quiera ser pastor tenga tal cosa. Es diferente. Ahí sí se necesita una autoridad y hay quien al hacer caso y todo lo demás. Ahí no valdría decir, no, pongamos a un niño. No, aquí en este contexto lo que está diciendo es absurda la pregunta de quién manda en un contexto en el que todos son iguales. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? De ahí que el Señor Jesús les baja los humos a través de lo siguiente y dice, fíjense ustedes, el escenario que les pone a la final es la siguiente. Un niño, pongámonos en la sociedad de la época. ¿Quién era un niño? Dicho de otra manera, ¿qué derechos tenía un niño? ¿Tenía derechos un niño en la época? ¿Tenía alguna relevancia o no? En esa época, en esa sociedad. ¿Tenía o no tenía? ¿Qué opinas? No, no tenía. Exactamente, no. Un niño, como bien, Ahora tampoco. ahora es diferente, porque ahora incluso según la Constitución los niños tienen tantos derechos como los adultos, ¿ya? Pero en la época, como bien lo dice incluso Pablo, un niño de nada se difiere del esclavo. O sea, no tenía autonomía. O sea, un niño no era sino un don nadie, por así decirlo, en cuanto a presencia, ¿no? En cuanto a importancia. Entonces, fíjense ustedes que mientras los discípulos están preguntándose quién manda, resulta que el Señor Jesús toma, por así decirlo, al personaje más insignificante de la sociedad en cuanto a autoridad. Ojo, no que no importen los niños, no, sino que en la sociedad, en el círculo social, un niño no pintaba, quiero decir, o sea, nadie le tomaba en serio a un niño, porque en la sociedad un niño no tenía derechos.
Así de simple. Ya cuando crecía, cuando era hombre, se casaba, etcétera, recién comenzaba a existir para la sociedad. Mientras tanto, un niño era lo mismo que un esclavo. Es decir, no tenía derechos, no existía formalmente, digamos así. Pues imagínense ustedes lo que es este episodio. Mientras ellos están discutiendo quién manda, resulta que pone al que menos autoridad tiene en la sociedad. Fíjense ustedes, que no tiene autoridad ni sobre sí mismo. A un niño que no decide ni siquiera lo que se pone de ropa, ¿ya? Ni lo que come decide. ¿Me explico? O sea, los papás le dan que comer y los papás le dan que vestir. Un niño básicamente no decide por sí mismo. Entonces le pone a una persona, al personaje, ¿no? Más desautorizado, ¿no es cierto?, de la sociedad y lo pone junto a sí. Y esto que lo pone junto a sí, se entiende como que lo pone a su par. Ya, más allá de que lo abrace, lo haya amarcado, digamos así, lo pone a su par. ¿Ya? Y esto es importante por lo siguiente, porque les dice, ¿no? Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, es decir, cualquiera que reciba a este niño, a este personaje que en nuestra sociedad actual, en esa sociedad, ¿no? No tenía derechos, no tenía autoridad para nada, dice, pero viene en mi nombre, a mí me recibe. ¿Y qué le está diciendo? Y cualquiera que me reciba a mí, me recibe al que me envió. ¿Qué les está diciendo? A ver, ustedes por sí mismos no tienen ninguna autoridad, valen lo mismo socialmente en esa época que lo que este niño. Pero, ¿en qué momento alguien de ustedes tiene algún valor, tiene alguna importancia? En el momento en el momento en el que vienen en mi nombre, es decir, que tienen un encargo de parte de Dios. Si no tienen un encargo de parte de Dios, no pasa, vienen a hacer otra vez lo mismo que un niño, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? Fíjense ustedes lo reflexivo que es y lo importante que es, ¿ya? Por lo siguiente dice, si alguien recibe a este niño en mi nombre, es decir, ¿qué está diciendo? Si yo le hago a este niño, diría el Señor Jesús, un discípulo y le mando con un encargo mío, ¿ya? Ese niño viene a tener la importancia mía, viene a ser como yo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué les quiere decir con esto? No les quiere decir sean niños, no. Lo que les quiere decir es no se estén peleando por la autoridad porque ustedes no tienen ninguna autoridad. La autoridad viene de parte de Dios. Eso es lo que les quiere decir. ¿Sí me explico? Normalmente a partir de aquí se suele derivar algunas enseñanzas del tipo sean niños, sean como niños y tal. Y es cierto que la Biblia habla de eso, pero en otro contexto, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, sean niños para la malicia, ¿ya? Pero no, lo que aquí en este pasaje le está diciendo es, no importa la persona, importa quién le envíe. ¿Me explico? ¿Sí o no? Y les pongo un ejemplo actual. ¿Qué importa, digamos, digamos, importo yo, digamos así, importo yo mismo? Sí, sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, vengo aquí, no sé, de parte de Juanito Pérez, ¿no? A darles un mensaje. Y Juanito Pérez dice que arreglen esta calle del barrio. ¿Alguien me hará caso? Posiblemente no, porque una, ¿quién es usted y quién es Juanito Pérez? ¿No es cierto? Pero en cambio, si yo vengo y digo, vea, yo vengo con la autorización del presidente de la República a que se haga esto, ¿me explico? No es que vengo yo, viene la orden del presidente de la República. Lo mismo está diciendo acá. Fíjense, o sea, no importa que sean ustedes, puede ser que yo envíe a este niño, y si reciben a este niño, en mi nombre me reciben a mí, y no solo a mí, sino al que me envió. Si lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí? No importa la persona. O sea, no importan ustedes, no importamos nosotros, por así decirlo. Nosotros no hay ninguna autoridad como tal. O sea, plantearse el tema de quién es más, quién manda, no tiene sentido entre los cristianos, porque todos fungimos, o sea, todos servimos en la medida en el que el Señor Jesús nos ha dado un encargo. Es eso. Entonces no importo yo, no es que de mí sale la autoridad. No, de mí no sale nada. Yo puedo hablar y cualquiera de ustedes, digamos, cualquiera de nosotros puede intervenir en el reino del Señor en virtud de que el Señor nos ha dado la autorización para hacerlo. Eso es, lo importante aquí es que venga en su nombre. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Así que puede utilizar Dios a un niño,
digamos así, puede hacerlo, y no porque venga un niño lo voy a menospreciar, porque no le estoy recibiendo a ese niño, le estoy recibiendo al que le envió. ¿Sí me explico? Lo cual a ellos les da un baldazo de agua fría y un baño de humildad para que no se pongan a pensar de quién es mejor, si Pedro, Juan o Santiago o Felipe. No, no, no eres el tema. El tema es, olvídense de eso, porque aquí todos tienen la autoridad que se les da. Y la autoridad no viene de ustedes, viene del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que el principio que está aquí es la humildad. Pero la humildad, fíjense, la humildad bíblicamente, así como lo hemos visto, entendida, la humildad no consiste en ser callado, sencillo, tranquilo, no creerse mucho. No, eso no es humildad. Humildad bíblicamente y hablando aquí es entender que yo no tengo autoridad sino aquella que me ha dado Dios. Eso es ser humilde. O sea, no actuar más allá de las competencias que el Señor me ha dado. Eso es ser humilde. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es ser humilde, no actuar más allá de las competencias que Dios me ha dado. Hasta ahí soy humilde. Cuando me enorgullezco, cuando me ensoberbezco, cuando me atribuyo más de lo que me toca. Eso es todo. ¿Ya? Entonces yo soy humilde en la medida en que cumplo lo que me toca, en lo que soy responsable, en la medida en que soy responsable con lo que me toca cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, eso se enseña aquí, humildad. Y en la siguiente dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro o profesor, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas porque el que no es con nosotros, contra nosotros, por nosotros es. Y aquí les enseña otro principio que debe guiar a todos los hermanos cristianos, que a veces nos cuesta, y es el siguiente, es el ser lo suficientemente abiertos ante el hermano extranjero, por así decirlo, ¿ya? Hacerlo suficientemente abiertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el escenario que se le plantea aquí es, está predicando en tu nombre y está echando fuera demonios en tu nombre, pero no está con nosotros. No pertenece a nuestro grupo social. Hablando en términos actuales, es como decir, es como que si alguien estuviera predicando, pero no es de nuestra iglesia, ¿ya? Entonces, como no es de nuestra iglesia, le cerramos la iglesia, le cerramos su ministerio, lo que sea. Lo que el Señor Jesús les dije es, a ver, sean lo suficientemente racionales para darse cuenta de que si no es contra nosotros, es de los nuestros. Entonces, ¿cómo vas a estar prohibiendo otra ala u otro ámbito de la obra del Señor? Lo cual, fíjense ustedes, que aquí también nos pone un escenario bastante interesante. Y eso significa que los seguidores del Señor iban más allá de los 12 discípulos, o de los discípulos en general, de los 12 apóstoles, los 12, etcétera. Había muchas otras personas que conocieron del Señor Jesús y que tenían cierto rango de acción, digamos, incluso por ahí, como este, por ejemplo, que es uno que no era de los discípulos del Señor Jesús, del círculo ese, pero conocía del Señor Jesús y era efectivo, o sea, echaba fuera demonios, si lo vemos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que no estaban en el círculo, digamos, ahí de los discípulos normales, digamos, de los que venimos hablando, ¿cierto? Tendría otra labor. Lo que el Señor Jesús nos enseña y lo que Lucas nos enseña a partir de esto es que el cristiano tiene que estar seguro de que no es el único cristiano de toda la vida. ¿Ya? O sea, esto básicamente se nos asemeja mucho a lo que estamos estudiando, lo estudiamos hace un par de sábados en Primero de Reyes. ¿Se acuerdan ustedes con el famoso episodio de Elías, cuando se va hasta Oreb y dice, yo solito he quedado? Y le dijo, no, me he reservado 7,000, no te creas la última Coca-Cola en el desierto. No eres el último, no eres el único, tienes que estar lo suficientemente despierto y consciente de que no eres el único cristiano en la vida, no eres el único cristiano, no eres el único que conoce al Señor Jesús y que está haciendo algo activo. Siempre te vas a encontrar con alguien más. Y cuando te encuentres con alguien más y verifiques que es de los tuyos, no le puedes prohibir por el simple hecho de que no esté contigo. El principio es entonces, si no es contra nosotros, de los nuestros es. ¿De acuerdo? Ahora,
El asunto, como les digo aquí, se vuelve un poco peliagudo por lo siguiente. Hay que determinar bien que no sea contra nosotros, ¿ya? Que ya ahora, a nuestro tiempo, esto se complica bastante por la gran cantidad de gente que aparentemente lee la Biblia, predica a Jesús y todo lo demás, ¿ya? Entonces, no por eso tenemos que ser tan, digamos, ser tan abiertos y bajar tanto el estándar, bajar tanto la vara, ¿no? No, esto hoy nos invita a ser bastante más rigurosos, pero también ser lo suficientemente abiertos para, por eso les decía, ser lo suficientemente abiertos para no descartar de plano que, o condenar de plano a alguien que por no reunirse con nosotros, o no ser de los nuestros, o no tener la misma enseñanza o la misma experiencia que nosotros, condenarle. Y esto les digo por lo siguiente, esto lastimosamente pasó en el ámbito de raíces hebreas. Por lo siguiente, como muchos hermanos de raíces hebreas aprendieron par conceptos, aprendieron un par de cositas más, refinaron algo de la enseñanza, refinaron un par de cositas, fueron a cualquier iglesia cristiana que no celebraba eso, o que no tenía estas cositas que habían, que a veces son cositas chiquitas, ínfimas, que se fueron modificando y enseguida fueron a condenar. ¿Me explico? Y eso no se hace. Entonces yo les digo, por ejemplo, hoy, muchos de los de raíces hebreas, lo que se ha hecho, por ejemplo, de los que se dieron cuenta que la Torá estaba vigente y todo lo demás, lo que enseguida hicieron es, cristiano igual a católico. Me explico, por poco. Y enseguida a desdeñarles y a hacer el feo, y incluso, como les digo, por ejemplo, incluso hasta, y esto se les nota mucho, por ejemplo, porque es un razonamiento en el fondo muy, muy, muy simplista, es un razonamiento muy simplista, es este, si no está conmigo, no es de los míos. Si no dice igualito que yo, no es de los míos, ¿ya? Entonces es un razonamiento muy, muy simplista, ¿ya? Muy poco racional, si se quiere, muy poco pensado, ¿ya? Entonces, como les digo, hoy pasó en nuestras épocas y lastimosamente, me atrevo a decir, sigue pasando. Y no tiene que ser así. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, tranquilamente puede ir un domingo a un culto de una iglesia cristiana sana. No están celebrando Shabbat, y yo sé que no están celebrando Shabbat, y yo sé, pero ¿quién va a dudar que en una buena iglesia cristiana no está Dios ahí? O sea, no son salvos. No le puedo llamar hermano. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, y yo sé por ejemplo, pero ¿por qué? Porque nosotros, nuestra experiencia ha sido esa. ¿Ya? Ha sido esa, nuestra experiencia ha sido entender, pasar por todo el tema, a veces un poco de persecución en iglesias, decepciones, despechos, todo, y que el Señor después de todo eso nos haya permitido profundizar en su palabra. Pero resulta que nosotros, antes de esa profundización, no éramos menos salvos que después de haber profundizado, pues. ¿Me explico? O sea, si nos moríamos en esa época, antes de conocer raíces hebreas, no es que no éramos salvos, pues. Por lo tanto, los hermanos que están en la misma situación que nosotros antes de haber profundizado, no veo razones para dudar, pues, para decir, uy, este hermano es, pues, uy, a esa iglesia mejor ni de ir. ¿Explico? ¿Ya? A menos de que realmente sea una cosa que no va por ahí. Pero lo que les digo es, esto se me vino mucho a la mente por el entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Y ya les digo, hemos tenido muchos, digamos, de alguna manera, conocimiento de este tipo de prácticas, lastimosamente, ¿no? Donde por haber profundizado a veces ni siquiera mucho, a veces un poquito, se piensa que es totalmente otra cosa y enseguida se le desdeña al que no ha profundizado dos o tres palabras más, ¿ya? Entonces, eso por ejemplo. Entonces, pero como les digo, eso, en todo caso, ya hoy a nosotros nos invita a ser mucho más rigurosos, tampoco a bajar la guardia, a bajar la vara y a dejar entrar a todos los que digan algo mínimamente bíblico, no. Nos enseña y esto nos invita a ser lo suficientemente racionales, de saber diferenciar bien si es que no es contra nosotros, pues desde los nuestros. Podrá no tener la misma experiencia, podrá no tener el mismo testimonio, los mismos años de cristianos, podrá no leer la misma versión de libros, la versión de Biblia que tenemos, podrá decir de alguna otra manera alguna otra cosa, pero si en el fondo es de los nuestros, es de los nuestros. ¿Por qué le voy a criticar? ¿Por qué le voy a impedir? Que Dios le bendiga y dele, dele, como se suele decir, o sea, dele. Predique, siga haciendo lo que usted está haciendo, lo está haciendo bien. Ya sé que tal vez
eh, no estudia como nosotros, pero dele, dele, está bien, en lo que usted está haciendo, si no se parte de ahí, va bien. Y sé que le va a ir bien y si le puedo apoyar en algo, echamos el hombro juntos y vamos. Pero no puedo partir del tema de, ay, no, porque es que es cristiano. No, porque es que no dice Shabbat, es que no dice Shalom, o es que dice todavía Dios. O sea, ese tipo de cosas no va, ¿ya? No, es que todavía dice Jesús, no. O sea, ese tipo de cosas no, ¿ya? Que bendito Dios, digo así, ya a este punto a estas alturas del partido también para nosotros como congregación, Dios nos ha refinado lo bastante como para darnos cuenta de que pudimos haber caído en eso. Dice, en algún momento lo hicimos, habrá que enmendarlo y pedir perdón por ello. Pero el asunto es eso, ¿ya? Ahora, como les digo, esto, por ejemplo, se me ocurrió este ejemplo justamente porque es algo que lo hemos visto, digamos, de alguna manera se lo ha vivido y que cae justamente en una prohibición que el Señor puso. No prohíbas. Eso no se prohíbe. Si es que es alguien que es de los nuestros, puede que no sea igualito a ti, pero es de los nuestros, déjale, dale, apóyale, no le prohíbas, no le reproches. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, finalmente estos dos últimos episodios que hemos visto ahora, y perdón que nos hemos extendido un poco, han sido necesarios abordarlos porque tienen un vínculo, digamos, con lo que vemos acá, por ejemplo, de el Señor Jesús teniendo la autoridad, demostrando una vez la autoridad, ¿no es cierto?, enseñando la supremacía sobre sus discípulos, tiene que ver justamente con eso, con quién es el mayor, bueno, ya se quedó arriba, determinado, establecido, que el Señor Jesús es el mayor. Son siervos, ustedes son autoridad en la medida en la que Jesús les da autoridad. ¿De acuerdo? Y luego también les enseña a que incluso no solo ustedes tienen autoridad, sino también Dios ha dado autoridad a muchas otras personas que no conocemos y que posiblemente a lo largo de la vida nos los vamos a encontrar y si nos reconocemos, pues hay que apoyarnos y listo. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, ya la siguiente semana hemos de comenzar ya el fin de este capítulo 9 y mitad del libro de Lucas, que tiene que ver ya con el inicio del viaje que, como lo relata Lucas, del Señor Jesús hacia Jerusalén. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? Y si no, espero haber sido lo suficientemente claro. Y si de pronto queda alguna duda que por ahora el tiempo no la podemos plantear, seguramente y con toda confianza podemos hacerlo la siguiente semana. ¿Sí? Como no hay preguntas, podemos dar por terminado por ahora la grabación. Dios bendiga.